Hola, seguimos con nuestro reto 5x1. Vamos a profundizar en dos bloques temáticos fundamentales del derecho romano y vamos a descubrir su influencia en el derecho mexicano actual, los derechos reales y las obligaciones, así como sus fuentes. Esto nos permite comprender las figuras jurídicas desde una perspectiva histórica, pero también nos sirve para identificar su aplicación práctica en la vida profesional, fortaleciendo tu perfil futuro. El patrimonio para los romanos era el conjunto de bienes, derechos y deudas de una persona. Hoy en día, en la práctica profesional, como un abogado que asesora en herencias o divorcios, te va a servir para determinar cómo repartir bienes o calcular responsabilidades. La obligación en el derecho romano es un vínculo que estaba sujetando a una persona frente a otra. Hoy en día, un cliente contrata a un abogado para un juicio y el abogado se obliga a defenderlo y el cliente a pagar los honorarios. Los bienes y su clasificación. Hablamos de los derechos reales y personales. El derecho real recae directamente sobre una cosa, como la propiedad. El derecho personal es la facultad de exigir a alguien una prestación, como en un contrato de renta. La distinción es clave en la práctica litigiosa. Si demandas por propiedad o por incumplimiento de contrato, la estrategia cambia totalmente. La propiedad y la posesión en Roma estaban considerados como poderes absolutos, aunque limitados con el tiempo por razones sociales. En México actualmente, el Estado puede expropiar un terreno para una obra pública y también existe la posesión. En cambio, que es un poder de hecho independientemente de ser el dueño o no. Por ejemplo, en un juicio de usucapión, si tu cliente ha poseído un terreno por años de forma pacífica, continua, podrás lograr que adquiera la propiedad. Y otro ejemplo es cuando el padre deja una herencia de propiedad de la casa a sus hijos, pero se reserva el usufructo vitalicio para habitarla. Otra figura es la servidumbre, que limita un predio en beneficio de otro. Por ejemplo, el derecho de paso en aquellos terrenos rurales. Un abogado especializado en agrario debe dominar estas figuras para defender a sus clientes. Y existe también la hipoteca, que es un crédito hipotecario, o la prenda en un préstamo. Y el abogado que trabaja en la banca o en juicios mercantiles debe garantizar que la garantía respalde adecuadamente la obligación. Como puedes ver, muchos de estos temas que surgen en la época del derecho romano son actualmente vigentes. En cambio, si nosotros nos vamos a las obligaciones, a ese vínculo que va a sujetar a una persona frente a otra, podemos entender que hay varias clases de obligaciones. La obligación de dar en un contrato de compraventa, la de hacer en un contrato de obra, la de no hacer en una cláusula de confidencialidad. En Roma existían 5 tipos de obligaciones: los contratos, los pactos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Estas siguen vigentes en México y se aplican en diferentes ramas del derecho. Por ejemplo, el pacto es un convenio extrajudicial que evita llevar el juicio. El cuasicontrato es cuando un vecino repara un daño urgente en una propiedad colindante y después exige el reembolso. El dolo, pues bueno, esto aplica en el tema de los delitos, por ejemplo, en el fraude.
El cuasi delito va a surgir de la negligencia. Causas un accidente de tráfico sin tener la intención de hacer. En el delito, como en el cuasi delito, existe la obligación de reparar el daño, lo cual sigue vigente en la responsabilidad civil y penal actual. Como puedes ver, las obligaciones pueden transmitirse, herencia, cesión, o se pueden extinguir porque pagaste o se dio la prescripción. El abogado notarial debe identificar correctamente estas figuras porque estará encargado de realizar contratos y sucesiones. Como hemos visto, tanto los derechos reales como las obligaciones fueron pilares del derecho romano y hoy son parte del derecho positivo mexicano. Para ustedes, estudiosos del derecho, es importante que dominen estas instituciones, porque podrán asesorar en contratos, en herencias, en compraventas, defender derechos de propiedad, derechos de posesión dentro de un juicio, y también podrán identificar las fuentes de obligaciones en cualquier conflicto. Comprender el derecho romano no es solamente ejercer la historia, es una herramienta práctica que fortalece su empleabilidad como abogados competentes, críticos y capaces de responder a los retos actuales del derecho. Los espero en el reto 5x1.